Pues les decía, hermanos, que el pasado domingo hablábamos de las pruebas. Hablábamos de la sabiduría que Dios da y que solamente Dios da para que nosotros podamos hacerle frente a las pruebas que se nos presentan en la vida. Ahora, el pasado domingo hablábamos de las pruebas externas. ¿Qué son las pruebas externas? Las pruebas externas son las pruebas que acontecen a nuestro entorno, que no vienen de dentro de nosotros, sino de fuera. Por ejemplo, una situación familiar, una crisis económica, una pérdida de algún familiar cercano. Esas son crisis externas. Pero hoy vamos a comenzar hablando de otro tipo de pruebas. Vamos a hablar hoy de las pruebas internas. Y a estas pruebas internas Santiago les llama tentaciones. Son pruebas porque también prueban nuestra fe. También son pruebas porque cuando atravesamos y le hacemos frente y la resistimos, después que pasamos ese proceso, no vamos a hacer los mismos. Vamos a cambiar, vamos a ir en un avance también en nuestra vida espiritual, en nuestro peregrinaje espiritual. Hoy hablaremos de las pruebas internas, estas pruebas que son las tentaciones. Estas se presentan muchas veces en medio de las pruebas externas. Por ejemplo, voy a hacer un examen, vamos a ponerlo, el domingo pasado estábamos hablando del ejemplo de ir a hacer un examen, ¿verdad? Para pasar de grado. Imagínense que usted va a hacer un examen, tiene que prepararse, es bueno, ¿verdad? Dijimos que Santiago decía que cuando ustedes se encuentren en prueba, ¿cómo había que sentirse? ¿No? Se han leído gozosos, ¿verdad? Cuando ustedes se encuentren en prueba, ¿verdad? Siéntanse como gozosos. ¿Por qué? Porque la prueba es la oportunidad de pasar ¿a qué? A un grado superior. ¿Recuerda? Ahora, imagínate que tú vas a hacer un examen en tu escuela. Ya estás a punto de graduarte de la universidad y con la emoción de tu título, de tener tu título en la mano, tu diploma. ¡Wow! ¿Verdad? Muchos aquí han pasado esa experiencia. Una cosa es enfrentar la prueba, ese tipo de prueba externa, y otra cosa es sentirse tentado, ¿verdad? Porque pasar la prueba y quererla probar es bueno. Lo que es malo es hacer trampa para pasar la prueba, ¿verdad? Es un ejemplo de las pruebas internas. Aquí en este caso la prueba interna es la tentación de hacer trampa para pasar la prueba externa. Entonces, para resumir, para que se entienda un poquito más, llamamos pruebas externas a aquellas circunstancias que no dependen de nosotros, que están fuera de nosotros, que vienen de fuera y que nos afectan de una manera sustancial en nuestras vidas. Son pruebas que muchas veces el Señor las permite o las provoca. ¿Para qué? Para probar nuestra fe, para ayudarnos a pasar de un nivel a otro nivel superior. Cuando vienen estas pruebas nos sentimos gozosos porque es la oportunidad de pasar a un nivel superior. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a este tipo de pruebas que son las pruebas internas? Y Santiago ha separado esta pequeña porción para hablar específicamente de este tipo de pruebas, las tentaciones. La tentación podemos decir, si quisiéramos decir alguna definición, yo la definiría como la oportunidad de llevar a cabo una buena cosa en una manera indebida. Es la oportunidad de llevar a cabo una buena cosa
pero de una manera indebida, es decir, fuera de la voluntad de Dios. No es malo querer pasar el examen, pero es malo hacer trampa para pasar el examen. ¿Se dan cuenta? De eso vamos a hablar en el día de hoy, de las tentaciones. Todos nosotros todos los días nos enfrentamos a diversas tentaciones en nuestra vida. A algunos les gusta la comida, ¿verdad? Algunos sufren de gula, de glotonería. Otros no pueden aguantar sus ojos y no pueden ver una falda que le pase por delante porque no aguantan. Hay quienes no pueden resistirse al alcohol o a las drogas. Hay quien se ha acostumbrado tanto a decir mentiras que no mentir es difícil para ellos. Es decir, aun cuando están haciendo el esfuerzo para decir siempre la verdad, siempre viene la tentación de soltar un cuento, ¿verdad? Y como esto, muchas cosas. En realidad, todos nosotros enfrentamos tentaciones diariamente. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. No estamos hablando de los hombres solamente, ¿ok? Para que las mujeres no digan, ¡ay, yo! No. Cuando está hablando de varón, está incluyendo hombre y mujer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso, felicísimo, 3 veces feliz. Dichoso el hombre y la mujer que soporta la tentación. Dichoso el que soporta la tentación. Ser dichoso o ser felicísimo, cuando dice bienaventurado, no se refiere a una felicidad momentánea. No se está refiriendo a un mes de vacaciones, ¿verdad? En Orlando. No se refiere a eso. Porque muchas veces nosotros, y este es el concepto que tiene el mundo, ¿verdad? Un momento de esparcimiento es la felicidad del mundo. Para nosotros los cristianos, eso es un tiempo magnífico en familia. ¿Qué digo? Estoy hablando porque ellos están en vacaciones, ¿verdad? Y ellos están disfrutando de ese tiempo y es verdad que uno se siente bien relajado, fuera de las presiones, los compromisos, el trabajo, todas esas cosas. Esos son momentos buenos, son regalos de Dios, pero de eso no depende la felicidad de nosotros. La felicidad que está hablando aquí es una felicidad constante. Y ese es el tipo de felicidad que enloquece al mundo que no conoce al Señor. Porque se pregunta, bueno, ¿cómo yo puedo ser feliz? ¿Y cómo puedo estar yo contento cuando me acontecen cosas en mi vida que no son agradables? Cuando me suceden cosas que no son las que yo espero, no son las que yo desearía. Bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. Es decir, ya podemos sacar desde aquí una conclusión. Todo aquel que soporta las tentaciones es una persona o son personas que pueden experimentar una felicidad constante en sus vidas. Si tú eres una persona ejercitada en resistir, en soportar, en mantenerte firme y no ceder a las tentaciones, tú eres una persona feliz. Ahora, ¿por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá otra cosa que va a recibir: la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, aquí tenemos que detenernos, porque cuando Santiago está diciendo la corona de vida, está hablando
¿verdad? De una diadema que le colocaban a los atletas en la antigua Grecia, ¿verdad? En las Olimpiadas, le colocaban una diadema con, ¿cómo se llama laureles. Gracias, hermano. No más que tenemos gente culta aquí. ¿Por qué? Porque le ponían esa diadema para reconocerlo como una persona invicta, el que había triunfado, entraba en el grupo de los triunfadores. Ahora, en el ámbito espiritual, en el ámbito bíblico, Santiago está usando esta ilustración para hablar de aquellos que han alcanzado la vida eterna. La corona de vida se refiere al regalo de vida eterna que obtenemos por gracia de parte de Dios cuando nos convertimos a Él. Entonces, la pregunta o la inquietud en este aspecto, Santiago no está hablando de una tentación en específico. Santiago está refiriendo a un estilo de vida completo como creyente que está ejercitado en resistir no una tentación, sino todas y cada una de las tentaciones que enfrentamos. Y dice que recibiremos la corona de vida. Y pareciera que Santiago estuviera diciendo, bueno, si ustedes hacen obras soportando las tentaciones, van a tener como recompensa la vida eterna. No es eso. Aclaro. Santiago está diciendo que fíjense, aquellos que han recibido la vida eterna, ya tienen el poder para tener una vida de constante resistencia a las tentaciones. ¿Por qué? Porque ya Cristo ha triunfado sobre cada una de nuestras pruebas, de nuestras tentaciones. Cristo ha triunfado sobre el pecado. Entonces Santiago se está refiriendo a un estilo de vida constante. Una vez que nosotros nos entregamos al Señor y lo recibimos como nuestro Rey, obtuvimos el regalo de la vida eterna, también obtuvimos el poder para hacerle frente a cada una de las tentaciones que se nos presentan. Dice la palabra del Señor que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él también, como humano, en su carne fue tentado de diversas maneras. De diversas maneras. Todo lo que tú puedas experimentar, Cristo lo pasó y más. Quizás, ojalá y tú y yo no tengamos nunca que experimentar qué es lo que se siente cuando le meten un clavo a uno en una mano. ¿Verdad? Él ha experimentado todo. Y lo que Santiago se está refiriendo no es a la recompensa de nuestras obras, sino el resultado de una entrega total al Cristo de la gloria. En general podemos decir, aquellos que tienen a Cristo como su Salvador, aquellos que han recibido el regalo de la vida eterna, son personas felices y son personas que pueden disfrutar de la vida eterna aquí. Y son personas capacitadas y dotadas con todos los recursos espirituales necesarios para hacerle frente a cualquier tentación. ¿Sabe por qué aclaro esto y por qué Santiago habla de las tentaciones? Muchas veces nosotros empezamos a decir, no, como hizo Adán. No, ella fue la que me dio la manzana. ¿Sabes? No, yo grité. No, pero mi esposa me provocó a gritar. Y que gritó fui yo. No, pero fue mi esposa que me... Yo le dije ofendí al hermano Mauro y... No, es que Mauro me dijo algo que no me gustó. Pero es que nada de eso justifica mi pecado. Nada justifica que yo tome una mala decisión. ¿Por qué? Porque el pecado, la tentación se presenta y yo estoy aquí y puedo decirle sí o no. Yo soy el que decide si cedo a la presión o no cedo a la presión. Y vamos a hablar ahora un poquito más detallado de lo que es la tentación en sí. Líbrenos Dios de echarle la culpa
a otras personas de nuestros pecados. Tú y yo somos responsables por tu pecado y por mi pecado. No hay nadie que sea responsable. Tengan mucho cuidado, muchas veces en el trabajo, cosas que suceden siempre en todos los trabajos hay una persona que tiene el afán de ser jefe. Y entonces llega uno nuevo al trabajo y entonces aquel que tiene el afán de ser jefe, pero que no es jefe, le dice al otro, mira, haz esto y haz lo otro. Y el pobre infeliz que no sabe, no conoce, le hace caso. Allí me parece que este sabe lo que hay que hacer. Y entonces cuando viene el jefe de verdad, le dice, ven acá, ¿quién te mandó a hacer eso? No, fue fulano. Él me dijo que eso lo justifica. Tú tienes que saber quién es tu jefe y hacerle caso a tu jefe. Si tú no le hiciste caso a tu jefe y le hiciste caso al pobre infeliz este que tiene el afán o el deseo de ser jefe y no lo es, bueno, te embarcó. Porque ni él es culpable, porque a él no le va a decir nada. Él puede decir lo que quiera, pero tú tienes que obedecer a quién, al jefe. Ahora, aquellos a quienes recibirán la corona de vida y quienes van a ser felices, sino aquellos a quienes aman al Señor. ¿Verdad? Lo especifica bien claro Santiago. Dios lo ha prometido a los que le aman. A los que le aman. No es un regalo para todo el mundo. Cuando tú oyes a la gente, tú empiezas a hablar del cristianismo. No, que yo soy cristiano. Hay gente que tiene el concepto de que todas las personas son cristianas. Y dice, yo soy cristiano también. Pero ahora él va un poquito más a fondo y dice, a los que le aman. ¿Qué significa eso de los que le aman a él? ¿Sabes? Van a ser felices y van a recibir la corona de vida que él prometió, no a cualquiera, sino a los que le aman. ¿Sabe qué significa esto? Los que aman al Señor son aquellos que tienen al Señor por su prioridad. Cuando tú amas a alguien, tú estás dispuesto a dar tu vida por ese alguien. Cuando tú amas a alguien, tú estás dispuesto a dar lo que sea por esa persona. Cuando tú amas a alguien, tú estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. Esa es tu prioridad. El objeto de tu amor es la prioridad en tu vida. Los que aman al Señor son aquellas personas que tienen al Señor en primer lugar. Son aquellos que no están poniendo nada por delante del Señor. El Señor es su prioridad en todo momento. Entonces, para resumir esta parte, otra vez, podemos decir que aquellos quienes aman al Señor, aquellos que tienen al Señor por su prioridad, aquellos que le han recibido como su Rey y su Salvador, aquellos que han recibido el regalo de la vida eterna y son felices porque tienen a la presencia del Señor en sus vidas y tienen el poder de Dios para vencer todas las tentaciones que se presenten. ¿Esos son quiénes? Nosotros, los cristianos, los que nos llamamos cristianos. Si tú eres del Señor, tú estás capacitado para enfrentar las tentaciones. Si tú amas al Señor, si tú le has recibido y el Señor hace morada en ti a través de su Espíritu Santo, tú tienes todo lo que necesitas para enfrentar las tentaciones, resistirlas y vencer sobre ellas. De eso estaremos hablando de hoy. Hoy aquí Santiago usa la palabra soportar. Bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. Es interesante porque cuando hablábamos de las otras pruebas, las pruebas externas, decíamos que a esas pruebas tenemos que someternos con gozo, porque esas pruebas nos van a llevar a un nivel superior, ¿verdad? Pero ahora Santiago no nos dice con las tentaciones, que son las pruebas internas, que debemos enfrentarlas con gozo. Nos dice que debemos ¿qué? Soportarlas. Y en esta palabra aquí significa resistir.
o rechazarlas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros nos creemos tan fuertes espiritualmente que decimos, no, esto es un barco mío. A mí no hay nadie que me desvíe de la voluntad del Señor. Como le pasó a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro se sentía tan seguro de que él no iba a negar al Señor que se lo dijo en su propia cara. Aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Y el Señor le dijo, Pedro, de cierto, hoy me vas a negar 3 veces, Pedro. Muchas veces nosotros nos queremos tan fuertes, hermanos. Y, por ejemplo, hombres que han caído en la tentación con otras mujeres, que lo han sonsacado. No, yo me quedo aquí, a mí no me va a pasar nada. Oye, cuando aquella mujer empezó a quitarse la ropa, se la fortaleza, se le corta el piso. Entonces, en ese caso, ahí vemos a José. ¿Qué hizo José? José reconoció una realidad de su vida, él reconoció su condición humana. Y yo no me voy a enfrentar a eso, yo no voy a hacerle frente a eso, yo no voy a hacerme valiente, yo no voy a coquetear con la tentación porque de seguro voy a caer. Y oiga, cuando José salió corriendo, es porque José se sentía atraído por esa mujer. José salió, porque si no, la ignora. Pero él salió corriendo porque seguramente José sentía atracción, su carne humano al fin sentía atracción. Aquella mujer seguro lo sonsacó, le habló de una manera que le puso los pelos de punta. José, ¿qué hizo? Reconoció su humanidad y salió corriendo. Santiago nos dice, bienaventurado el que soporta, resiste, rechaza las tentaciones, las rechaza, las soporta, no le hace frente con sus recursos humanos porque sabe que va a perder. Esta es una realidad que tenemos que tener bien claro, hermanos. Nosotros no tenemos ninguna fortaleza, ningún poder para enfrentar las tentaciones y ganarlas por nosotros mismos. Ahora, hay algunos, como decía ahorita, que empiezan a echarle la culpa a otros de sus pecados para no hacerle frente, para no responder a su responsabilidad ante su mala decisión. Entonces Santiago da respuesta a esto también. Al primero que le comenzamos a echar la culpa de todo es a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es el creador del cielo y de la tierra y Él tiene poder para hacer todas las cosas como Dios permite. Dios incluso tiene poder para aguantar mi mano de robar. Dios tiene poder para cerrar mi boca y no decir mentiras. Dios tiene poder para aguantar mis deseos carnales. Pero la realidad es que Dios es un caballero y Él no nos maneja a nosotros como títeres. Nosotros tenemos voluntad propia que nos ha dado Dios con un libre albedrío. Y dice Santiago, el versículo 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En primer lugar, Dios no puede ser tentado por el mal. Dios, en su carácter, Dios es santo, completamente santo. Siendo Dios tan absolutamente santo, es imposible que Él pueda ser atraído o seducido por el mal. Eso es imposible. Porque está fuera incluso de la posibilidad de Dios. Si hay algo que Dios no puede hacer, es el mal. No puede hacerlo. Hace días hablábamos un miércoles, ¿verdad? De lo que creen que Dios
de la doctrina de que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y cómo algunos la malinterpretan y piensan que todopoderoso quiere decir que Dios puede hacer todo lo que yo quiera. No. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede hacer el mal. ¿Por qué? Porque es absolutamente santo. Dios no puede ser tentado por el mal. Y Santiago lo deja bien claro. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, Dios no tienta a nadie. Porque si Dios tienta a alguien, ya de hecho, esa es una acción mala y negativa. Porque la tentación tiene el propósito de destruir, de matar, porque el pecado, ¿verdad?, acarrea muerte y destrucción. Entonces, si Dios fuera el que nos tienta a nosotros, Dios mismo, ¿acaso está induciéndonos a nosotros a ir a hacer el mal? No puede ser. Es decir, Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco Dios tienta a nadie para que haga el mal. Dios no seduce a nadie, ni induce, ni empuja a nadie para que haga el mal. Y quizás alguno me pudiera decir, bueno, ¿y qué de Faraón? Porque dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. En realidad no es así. Dios no indujo al Faraón para que lo hiciera. Dios usó la soberbia y la ceguera y la rebeldía del Faraón de Egipto para manifestar su poder. Pero Dios no tienta a nadie. Por supuesto que era el plan de Dios que Judas Iscariote entregara al Señor Jesús. Pero Dios no fue el que indujo a Judas y puso en el corazón de Judas el deseo o la intención o la decisión de entregar al Señor Jesús en manos de los enemigos. Pero Dios sí usa las patrañas del enemigo para completar su obra en la historia. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Dios tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde salen los pecados? ¿De dónde sale la tentación? La tentación está determinada por mi naturaleza caída. Por eso es que estamos hablando de las tentaciones como las pruebas internas. ¿Por qué? Porque estas pruebas dependen de mí. Soy tentado, ¿por qué? Porque soy seducido por mi propio, cuando dice concupiscencia, se refiere a mi deseo carnal, mi deseo de satisfacer los deseos de la carne, el apetito de la carne. No muchas veces, oye hermano, a veces que el cuerpo nos pide cada cosa que tú te dejas llevar por eso. ¿Verdad? Aquellas mujeres que están haciendo dieta. ¿Quiénes están haciendo dieta aquí? Nadie. ¿Cómo así? A ver, vamos a tener que poner una ley en la iglesia aquí. ¿Verdad? Todos van a hacer dieta. ¿Verdad? Mira, Cristo. ¿Tú estás haciendo dieta? ¿No? Mira, Rebeca, por lo menos mi esposa, mira, ahí está. Ve, cuando sale una, se destapan todas. Sí, hay que tratar, ¿verdad? Pero no es fácil. Y si ustedes comen todo lo que te pide tu cuerpo, oye, te vas a tener que levantar muchas veces a las 12 de la noche a tomar un helado de chocolate. No siempre lo que nuestro cuerpo nos pide es lo que nosotros debemos hacer o lo que nos conviene. Entonces, las tentaciones están determinadas, hermanos, por nuestra naturaleza caída. Concupiscencia se refiere a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestro viejo hombre que nos seducen. Entonces, vamos a ver un poquito el proceso de la tentación. ¿Cómo es que uno puede llegar a esto de la tentación? Dice, entonces la concupiscencia, versículo 15, después que ha sido concebida,
da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Fíjense, primero está el deseo en nosotros. Sabemos que como humanos al fin tenemos deseos carnales que no necesariamente son los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestros cuerpos. Son deseos de nuestra humanidad caída, de nuestra naturaleza caída. Recuérdense que aunque nosotros seamos cristianos, estamos luchando con dos naturalezas en nuestra propia vida. El Señor no quita al viejo hombre de nosotros hasta que nosotros estemos en su presencia. Nosotros nos convertimos y hay un nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza, una nueva disposición en mi ser de buscar a Dios, pero todavía se mantiene en mí aquel viejo hombre que cuando yo estoy buscando a Dios me está dando para allá también. Entonces, esa es la guerra interna a la cual se refiere el apóstol Pablo cuando dice: el bien que quiero hacer, no lo hago, sino el mal que no quiero. Y tengo dentro de mí esa lucha. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con él? Y Pablo decía así. Esa es la lucha que tenemos nosotros. Está el deseo en nuestro interior y no podemos negarlo. El hecho de que tú quieras callar tu deseo no va a hacer, hermano, que tu deseo se caiga. Mucha gente simplemente dice: no, yo me voy a meter en un convento y allí me voy a encerrar allí. Oye, más, todavía sale de allí y va a seguir teniendo el deseo, porque el viejo hombre todavía tenemos el deseo. Después, ¿qué viene? La seducción. Entonces la concupiscencia, después que han concebido, da a luz el pecado. Dice que nosotros somos seducidos. Cuando habla de ser seducido, está hablando de un seductor. Tiene que haber un seductor, tiene que haber un agente externo que usa nuestro propio deseo y nos dice: mira, te ofrezco esto. Oiga, los vendedores no venderían si no vendieran lo que nosotros necesitamos. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo un producto y ese producto que yo estoy vendiendo no es lo que la gente quiere y necesita, mi negocio va a fracasar. Entonces, en este caso, yo estoy siendo el agente seductor. Le estoy ofreciendo a la gente que me rodea, a los que pasan por aquí. Yo estoy vendiendo, ¿cómo se llama? Hot dog. Yo estoy aquí con mi carrito vendiendo hot dogs. Y yo lo que voy a hacer es, si quiero vender, coge tu hot dog, ven que está riquísimo, calientito, acabado de hacer, oye, esto sí que está bueno, esto está mejor que el de la esquina, compra tu hot dog aquí. Pero al que le gusta el hot dog y pasa por aquí antes de pasar por allá, oye, seguro me va a comprar. Pero ¿por qué me va a comprar? Porque le gusta. Al que no le gusta, simplemente va a pasar y va a seguir. Entonces, ¿quién es el seductor? ¿Quién es el agente externo que usa nuestros deseos para seducirnos y atraernos y engañarnos? ¿Quién es? El diablo, es Satanás. El mismo que sedujo a Eva para que se comiera la fruta. Dice que Eva miró la fruta y que a la vista de ella se veía deliciosa, era agradable a la vista. Y si era agradable a la vista, debe saber muy bien. ¿Y qué vino Satanás? Cómetela, no te va a pasar nada, no le hagas caso, no van a morir nada. ¿Sabes? Disminuyó lo que el Señor Dios le había dicho a Eva que no hiciera. ¿Y ella qué hizo? Se dio a la tentación y comió de la fruta. Están nuestros deseos, está el agente externo que es Satanás, de verdad seduciéndonos, usando nuestros deseos para atraernos. Al que no le gusta la bebida, no le va a llamar, no se siente atraído, ni seducido, ni tentado a tomarse un trago.
o que simplemente no le gusta. No es una tentación para él. Ahora, después que viene el engañador y yo me dejo engañar por él, lo que le sigue es la desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A la palabra de Dios. Desobediencia al decreto de Dios, a los principios de Dios, a los valores de Dios. Y fue exactamente lo que hizo Eva. Eva tenía el deseo de la fruta. Cada vez que pasaba por aquel árbol, miraba ahí y seguía. Pero Dios me dijo que no la comiera. Hasta que un día dijo Satanás, ya sé con qué la voy a... O sea, y el hecho no era la fruta no era una cosa mágica, hermano. El punto estaba en la desobediencia, el secreto del gran pecado de Eva y Adán fue la desobediencia a Dios. No se trataba de una mera fruta, se trataba de que si Dios había dado un decreto, hay que obedecerlo. Estaba el deseo en ella, vino Satanás, la engañó, la sedujo con lo que ella deseaba, ¿y qué hizo? Comerla. Era la desobediencia. Este es el acto de desobediencia en el caso de Eva. Ella desobedeció, y la desobediencia que es pecado, y el pecado que acarrea muerte. Entonces la concupiscencia, mi deseo interno, mi deseo carnal, después que ha concebido, fíjate, está usando la ilustración de una mujer que está encinta, una mujer que está embarazada, ¿no? Concibe, después que ha concebido, ¿qué cosa? Mi deseo por algo, me embarazó, ¿de qué? Del pecado que ya empezó a crecer. Empezó a crecer, porque el pecado, hermano, no es una cosa que de ahora por ahorita. Eso muchas veces toma tiempo. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y da a luz, ¿qué cosa? El pecado, el acto como tal. Muchas veces nosotros tenemos algo en nuestra mente que nos está hace rato maquinando en nuestra mente hasta que cometemos el acto. Cometer el acto para Santiago es ya cuando se pare. Es parir el pecado. Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿verdad? Da a luz la muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahora hay una buena noticia. Es cierto, en realidad el hombre natural vive en la muerte. Hay quienes tienen contra Jesús algo, no, que Jesús vino para condenarnos, dice la palabra de Dios que yo he venido, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. El mundo natural ya está en muerte. Desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad entera está sumergida en la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Muerte espiritual significa estar alejados, apartados de Dios, sin comunión con Dios. El hombre natural vive así. No nosotros los que hemos sido redimidos. Nosotros acarreamos muerte si decidimos pecar constantemente y volver a nuestra pasada manera de vivir. Ahora, el hombre natural vive encerrado en el pecado. Y ese pecado que acarrea muerte. Pero hay una buena noticia. Dios creó la manera, Dios hizo una obra, un plan desde el principio para sacarnos de esas dos barreras del pecado que acarrea muerte. Era el plan de la cruz, el plan de enviar a su único Hijo para rescatarnos de esas cadenas del pecado. Es por eso que Santiago nos dice, oiga, tú y yo podemos
enfrentar a la tentación. Porque ya el pecado no nos encierra. Ahora Dios ha hecho un camino a través de Jesucristo, un camino que es la respuesta, es la salida para encontrar la vida eterna. Este es el mayor regalo que Dios nos ha dado. El versículo anterior dice, no erréis, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién desciende? De Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay, díganlo conmigo, ayúdenme, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando dice todo lo bueno, todo don perfecto, toda buena dádiva, quiere decir que el único que puede producir, que puede dar cosas buenas, es Dios. Fíjense, en dos sentidos se debe entender esto. Que Dios, en primer lugar, solo puede dar cosas buenas. Dios solamente puede proveer, puede llevarnos, puede guiarnos a cosas, a fines buenos, que van a ser buenos para nuestras vidas. Pero el otro aspecto es que también solo Dios puede dar cosas buenas. Todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, del Creador de los astros, de las estrellas y todo lo que nosotros vemos hoy. Todo don perfecto, todo regalo viene de Dios. Y ese es el mayor regalo que Dios ha dado a la humanidad. La salvación, la vida eterna, el regalo de la cruz a través de su Hijo. Ese es el camino. Esa es la única salida a de la muerte. Dios nos ha trasladado a los que hemos creído en Él, de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo anterior que decíamos, que citábamos, Romanos 6:23, no terminaba ahí. La paga del pecado es muerte, es cierto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que si tú le has recibido como tu Salvador, tú has sido liberado de las cadenas del pecado, de la cadena de la muerte. Quizás alguno todavía no ha tomado esa decisión. Quizás alguno todavía está luchando, tratando de luchar con las tentaciones, con el pecado. Quiere mantener una vida íntegra, quiere hacer cosas buenas, pero lo está haciendo o está tratando de hacerlo con sus propias fuerzas. Solamente cuando nos decidimos a llevar la cruz de Cristo en nuestra propia vida, aceptar que solamente a través del Señor Jesús podemos ser liberados, ser salvados, solamente a través de Él podemos recibir el regalo de la vida eterna y el poder para vencer sobre las tentaciones. Solamente así podemos ser verdaderamente liberados, verdaderamente felices, verdaderamente victoriosos ante las tentaciones. Cuando vengan tentaciones a tu vida a partir de ahora, no le eches la culpa a nadie. No es tu esposo el culpable, no es tu hijo el culpable, no es el hermano de la iglesia ni el pastor. Qué bueno que estoy predicando eso porque mucha gente me culpa de muchas cosas. No es tu jefe el culpable. Tú decides si vas a pecar o no. Pero además de que tú decides si vas a pecar o no, Dios además te ha dado el poder para resistir. Dice la palabra de Dios que nosotros no hemos sido tentados. Dios no ha permitido una tentación para nosotros que no sea humana, que nosotros no podamos resistir. Y tenemos que confiar en eso. A partir de hoy, enfrentemos las tentaciones de una manera diferente. No lo hagas con tus fuerzas. Descansa en Cristo. Descansa en aquel que venció por ti, en aquel que triunfó por ti. Si tú hasta hoy, amigo mío, estás luchando con tu vida de pecado,
y estás tratando de salir de ese mundo de perdición, de la muerte, de la condenación, por tus propias fuerzas, renuncia a eso. Y hoy, agárrate de la cruz de Cristo y entrégale tu corazón al Señor, porque solamente en Él hay salvación y vida eterna.